La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Mi amigo te deseo a ti, no quiero
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Muy buenas noches, amada iglesia, qué bendición tener este tiempo junto a ustedes a través de este medio de comunicación, a través del internet, las redes sociales, YouTube, Facebook. Gracias por ser parte de este tiempo y ser edificados juntos a través de la preciosa palabra de nuestro Dios. Hermano, como usted sabe, aquí en la iglesia cristiana Dios es fiel. Cada miércoles seguimos compartiendo la palabra del Señor. En este tiempo se está compartiendo en línea, no estamos de manera presencial, pero a través del internet se comparten estudios bíblicos. En este caso, teología sistemática. Hermanos, hemos revisado muchísimos temas ya de teología sistemática y en este tiempo estamos centrados en que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Ese es el tema que se está tratando. La semana anterior pude compartir con ustedes acerca de algunos aspectos que nos llevan a tener o nos llevan a la conclusión de que somos a imagen y semejanza de Dios, no solamente porque obviamente está escrito en la palabra de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino que desmenuzando este concepto habíamos revisado algunos aspectos en los cuales podemos ser a imagen y semejanza de Dios, aspectos morales. Revisamos algunos de estos aspectos espirituales también. Si usted no vio este tema, pues puede con tranquilidad revisarlo, queda ahí grabado los videos de YouTube o de Facebook y lo puede revisar lo de la semana anterior con toda tranquilidad. Revisamos acerca de aspectos mentales también, los cuales somos semejantes al Señor. Y por último habíamos revisado en la parte relacional, habíamos tomado ejemplos como podemos ver en el mundo, en el planeta, con el reino animal. Habíamos visto de que hay animales que pueden llegar a tener cierta capacidad de relacionarse entre ellos, pero la capacidad de relacionarnos nosotros, los seres humanos, con Dios es única, es inigualable, es incomparable, y quiero que tenga claro ese concepto. Tú eres especial. Dios te ha hecho a imagen y semejanza de Él. Hoy quiero revisar unos aspectos también que creo que hay que tener cuidado al compartirlo, y voy a tratar de tener ese cuidado, mi hermano amado, para que se pueda comprender de la mejor forma. Hay un aspecto en el cual nosotros también podemos llamarnos que somos semejantes a imagen de nuestro Dios, y es en el aspecto físico. Bueno, en los aspectos físicos podríamos decir. Mire, hay una pregunta que posiblemente con esto que le estoy diciendo, pues esté pasando por su mente. Y tal vez alguien dice, ¿hay algún sentido en el cual nuestros cuerpos humanos son también parte de lo que significa estar hecho a imagen de Dios? Ciertamente, amada iglesia, amados hermanos, nosotros no deberíamos pensar que nuestros cuerpos físicos implican que Dios mismo tiene un cuerpo en sí, porque la palabra de Dios es muy clara. En Juan 4:24, que le invito a que por favor busque en su Biblia, Juan 4:24 dice claramente de que Dios es espíritu. Lo vamos a revisar, hermanos amados. Juan 4:24 dice lo siguiente. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren.
Y inicia este versículo 24 de esa forma, diciendo, Dios es espíritu. Ahora, entonces podría considerarse algo contrario a la palabra de Dios o considerarse pecaminoso pensar que Él, el Señor, o pensar en Él, en el Señor, o representarlo en alguna manera que implique que Él tiene un cuerpo material o físico, no estaría bien aplicado. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y obviamente Dios no tiene un cuerpo físico, Dios no tiene un cuerpo material. Y vamos al Éxodo, hermanos amados, Éxodo capítulo 20, versículo 4, donde dice, ¿no? La palabra del Señor en uno de los mandamientos dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando yo le estoy hablando, hermanos amados, de que hay alguna semejanza en aspectos físicos con el Señor, no le estoy tratando de decir o no le estoy diciendo de que Dios tiene un cuerpo físico, porque como usted ve en Éxodo 20, dice, no te harás imagen, no te harás imagen. O sea, no se trata de que Dios tiene un cuerpo físico, pero aunque nuestros cuerpos físicos no debieran tomarse en ninguna forma para implicar de que Dios tiene un cuerpo físico, aunque eso es así bíblicamente, nosotros podemos ver a través de la palabra algunas formas en que nuestros cuerpos físicos reflejan el carácter de Dios y por lo tanto constituyen una parte de lo que significa ser creado a la imagen del Señor. Me explico en esto. Por ejemplo, nuestros cuerpos físicos nos proporcionan la posibilidad de ver con nuestros ojos. Mira, nosotros como seres humanos tenemos este sentido de la vista, tenemos nuestros ojos y podemos ver. Dios nos dio esa capacidad. Ahora, esta es una cualidad que nos dio el Señor, y como somos a imagen de Dios, podemos ver a través de la palabra que Dios mismo, Él ve que Él tiene ojos, no físicos, pero Él nos mira con sus ojos. Y Él ve mucho más de lo que nosotros jamás veremos. Y Él no lo hace obviamente a través de ojos físicos como los nuestros, pero Él nos mira y nos mira de una manera indescriptible. Y no solo nos mira a nosotros, sino que lo mira absolutamente todo. Él mira con sus ojos. Él tiene una mirada. Eso lo podemos constatar a través de la palabra. Obviamente no son ojos como los nuestros, físicos. También podemos ver en la palabra que nosotros los seres humanos tenemos oídos que nos dan la capacidad de oír. Y esta es una capacidad semejante a la de Dios, al igual que la vista, porque aunque Dios no tiene oídos físicos, Dios nos oye. Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha nuestras oraciones. Ahí está la semejanza en la parte física del ser humano con ese carácter de Dios. Nuestras bocas, por ejemplo, nos proporcionan a nosotros los seres humanos la capacidad de hablar, la capacidad de decir las cosas, la capacidad de orar, la capacidad de expresar. Eso tenemos los seres humanos, pero esta es una capacidad semejante a la de Dios, aunque Dios no tiene una boca física. Él nos habla a nosotros. Él tiene la capacidad de hablarnos, nos habla a nuestro corazón, nos habla a través de su preciosa palabra, nos habla a través de su Santo Espíritu. Él habla a nosotros, no con una boca física, pero nosotros escuchamos sus palabras. Ahora, nuestros sentidos, yendo un poco más ya en lo general para avanzar un poco más,
nuestros sentidos, ¿no? El gusto, el tacto, el olfato, a nosotros los seres humanos nos dan la capacidad de entender y disfrutar la creación de Dios. Nosotros a través de nuestros sentidos podemos disfrutar de la creación del Señor, lo que refleja el hecho de que Dios mismo entiende y disfruta de su creación, aunque de una forma muy superior a lo que nosotros lo podemos hacer. Es muy importante, amada iglesia, que nosotros reconozcamos que el hombre, que el ser humano es creado y fue creado, a la imagen de Dios, no solo en su espíritu y su mente, sino también en esos aspectos físicos que los podemos ver reflejados a través de la palabra en el Señor. Mis hermanos, ciertamente nuestros cuerpos físicos son una parte muy fundamental, importante de nuestra existencia. Y sabemos que cuando sean transformados ahí al regreso de Cristo, al regreso del Señor, seguirán siendo una parte de nuestra existencia por toda la eternidad. Lo habla esto en la primera carta a los Corintios, que le pido por favor que busquemos. Vamos a revisar en 1 Corintios capítulo 15, hermanos amados. Vamos más acá, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 43. Vamos al versículo 43. Del 43 al 45 leamos, dice la palabra del Señor: se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vivificante, el 46 también, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, hermanos amados, cuando nuestros cuerpos sean transformados al regreso de Cristo, seguirán siendo parte importante de la existencia en la eternidad. Versículo 51, vamos al 51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, ciertamente nuestros cuerpos físicos son parte importante de nuestra existencia, no solo aquí en esta tierra, sino por la eternidad, porque seremos transformados. Por lo tanto, hermanos, nuestros cuerpos han sido creados por Dios como instrumentos apropiados para representar en una forma física nuestra naturaleza humana, la cual fue hecha para ser como la propia naturaleza de Dios. De hecho, hermanos amados, casi todo lo que nosotros hacemos, nuestros pensamientos, nuestros juicios morales, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras demostraciones de amor, de preocupación por el prójimo, por los demás, lo llevamos a cabo con nuestros cuerpos físicos o con nuestros cuerpos que Dios nos ha dado. Por lo tanto, si somos cuidadosos o si soy cuidadoso en este tiempo de señalar que no estoy diciendo, una vez más, de que Dios tenga un cuerpo físico, pero sí puedo decirle de una manera certera que nuestros cuerpos físicos reflejan también en varias maneras el carácter de Dios. Además, hermanos, muchos de nuestros movimientos físicos y demostraciones de las habilidades que el Señor nos dio tienen lugar por el uso de nuestros cuerpos. Y ciertamente,
La capacidad física que Dios nos dio, por ejemplo, de engendrar y criar hijos que sean como nosotros, como está en Génesis 5:3, es un reflejo de la facultad de Dios de crear seres humanos como Él. Somos ahora hijos de Dios y nosotros también físicamente tenemos la capacidad de crear hijos que sean semejantes a nosotros. Miren, de manera especial en estos últimos aspectos que he compartido, hemos podido revisar algunas diferencias entre los seres humanos y el resto de la creación. Diferencias que no son absolutas totalmente, ¿no? Pero son con frecuencia diferencias importantes en sumo grado. Ya hemos revisado, por ejemplo, que hay alguna clase de emoción en los animales, que los animalitos experimentan alguna clase de emoción, que hay cierta experiencia de autoridad en las relaciones, en las comunidades de animales, en las manadas, que tienen líderes cuya autoridad aceptan los demás del grupo. Además, le he compartido que hay cierta similitud aún en esas diferencias. Cuando pensamos de manera absoluta, aún ahí hay diferencias. Y los animales pueden tener cierta capacidad de razonar, hasta cierto punto, y pueden comunicarse los unos con los otros de varias formas en ese sentido primitivo, ¿sí? O sea, los animalitos pueden llegar a tener una forma de lenguaje primitivo. Ahora, esto no debe sorprendernos tampoco, porque si Dios creó toda la creación con el fin de reflejar su carácter en varias formas, esto es lo que nosotros deberíamos esperar al ver la creación y al ver los animalitos. Algo reflejan de lo que es el Señor en cada cosa de la creación. Por lo tanto, no debiéramos decir que solo el hombre refleja alguna semejanza con Dios, porque de alguna forma u otra, toda la creación refleja alguna semejanza con el Señor. Pero es mucho más importante reconocer lo siguiente, que solo el hombre, solo el ser humano en toda la creación es tan semejante a Dios que puede decir que fue creado a la imagen de Dios. Solamente tú, mi hermano, solamente tú, amada iglesia, puedes decirlo a viva voz de que fuiste creado no solamente semejante a Dios, sino a la imagen de Dios. Esta afirmación bíblica, junto a los mandamientos bíblicos que tenemos nosotros de imitar a Dios en nuestra vida, hay que imitar al Señor en nuestra vida. Efesios 5, vamos a la carta a los Efesios, que es importante leerlo. Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire, todo lo que podemos ver nosotros acerca del ser humano único, creado a imagen de Dios, y con los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, de imitar a Dios en nuestra vida, aquí en la carta a los Efesios, también lo podemos encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, y también los hechos observables que podemos reconocer al mirarnos nosotros mismos con respecto al resto de la creación. Nosotros podemos fijarnos, los seres humanos, con respecto a la creación, nos indica que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, más que a todo el resto de la creación. En algunos aspectos las diferencias son absolutas, en otras un poco relativas, pero en todos los casos el ser humano tiene una diferencia muy significativa con respecto al resto de la creación. Hermano amado, por último, esta apreciación que le estoy compartiendo de que somos semejantes a Dios puede aumentar al comprender que, a diferencia del resto de la creación, nosotros los seres humanos tenemos
la capacidad de crecer para llegar a ser más como Dios a lo largo de nuestra vida. Esto es algo único en el ser humano. No podríamos decir algo así de un gatito, un perrito, o de un árbol, de una montaña, de una planta. No, solo tú como ser humano tienes la capacidad de crecer para llegar a ser más como Dios a lo largo de toda tu vida. Nuestro sentido moral, hermanos, puede desarrollarse mucho más por medio del estudio de las Escrituras, por medio de la oración, por medio de nuestra misma relación con el Señor. Entonces nuestro comportamiento moral puede reflejar más y más la santidad de Dios. Y para esto le pido que busquemos, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, mis hermanos, versículo 1, que dice así. Vamos a leer esto, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto nos podemos hacer nosotros, los seres humanos, únicamente. Entonces nuestra vida espiritual, la vida espiritual del ser humano puede enriquecerse y profundizarse cada día. Nuestro uso, hermanos, de la razón, del lenguaje puede ser más exacto y verdadero y que honre cada día más al Señor, por ejemplo, al estudiar las Escrituras, al leer su palabra. Nuestro sentido de futuro, por ejemplo, puede ir creciendo también cada día más. Nuestra esperanza de vivir una eternidad con Dios para siempre, esto es única. Hermano amado, nuestra futura existencia puede enriquecerse al ir acumulando tesoros en el cielo, por ejemplo, como dice la palabra, y buscar aumentar ese galardón celestial. Eso solamente lo podemos entender nosotros, lo podemos disfrutar nosotros, los seres humanos. Nuestra habilidad para dominar sobre la creación puede ampliarse mediante el uso fiel de los dones que el mismo Señor nos ha dado. Nuestra fidelidad a los propósitos que nos señaló Dios, el Señor, al crearnos como hombres y mujeres pueden aumentarse al seguir los principios bíblicos en nuestra propia vida, en nuestras propias familias. Nuestra armonía interpersonal en la familia, en la iglesia, se puede reflejar cada día más. La unidad que podemos tener entre personas, entre familias, entre seres humanos, entre la misma comunidad creyente. Es que refleja la misma unidad de la Trinidad de Dios. Hermano amado, entonces, para pasar al último punto con el que quiero concluir esta noche, pues debo decirle que en el aspecto físico también tenemos semejanza al Señor. No con esto estoy diciendo que Dios tenga un cuerpo físico, cuidado, ¿no? Dios es espíritu, pero nuestras capacidades físicas reflejan el carácter de Dios. Así como nosotros tenemos ojos, como tenemos oídos, tenemos boca, y podemos ver y podemos escuchar y podemos hablar. De esa misma forma, Dios también ve, Dios escucha, Dios nos habla. Hay una semejanza hacia lo que es nuestro Señor. Y por último, hermano amado, en esta noche creo que nosotros debemos valorar que tenemos una gran dignidad como portadores de la imagen de Dios. Nosotros debemos darle el valor que tiene la misma imagen de Dios en nuestra vida. Es bueno, mis hermanos, que nosotros reflexionemos con mayor frecuencia en esa semejanza a Dios. Probablemente nos asombrará darnos cuenta que cuando el Creador del universo quería crear algo a su semejanza, algo más como Él que el resto de la creación, nos creó a nosotros, te creó a ti.
Mira, el darnos cuenta de esto, de que somos a imagen y semejanza de Dios, de que somos valiosos, esto nos da un profundo sentido de dignidad y de importancia al reflexionar en la excelencia de todo el resto de la creación. Claro, al reflexionar en que Dios nos ha dado un privilegio al ser creados a imagen del Señor, más que toda la creación. Y usted puede fijarse en el resto de la creación. Es hermosa, es maravillosa. Un cielo estrellado, una tierra abundante, el mundo de las plantas, el mundo de los animales, el mismo reino angelical. Todo es extraordinario y es magnificente. Pero nosotros, los seres humanos, somos más especiales para Dios que cualquier cosa del reino creado por el Señor. Nosotros somos la creación, o somos más bien dicho la culminación de esa obra de Dios infinitamente sabia y bella que es la creación. Usted recuerda ahí en el Génesis, Dios lo crea todo con el poder de su palabra, pero termina esa creación creándote a ti. Yo no sé si tú has pensado que eres insignificante. Pues no, déjame decirte que no. Tú eres importante, tú eres valioso, tú eres valiosa. Si alguien en esta tierra te ha dicho lo contrario, pues deséchalo, porque para el Señor tú eres especial. ¿Y sabe cuál es nuestra meta? Llegar a ser como nuestro Creador, más como Dios. Y eso debería ser nuestro anhelo constante. Hermano, somos conscientes de que el pecado en nuestros corazones dañó pues la semejanza hacia el Señor. Nos desfiguró la imagen de Dios en nuestra vida. Pero ahora en Cristo, ahora que tenemos al Señor, nosotros debemos reflejar eso que es del Señor, lo que verdaderamente es del Señor. Qué bueno que ahora nosotros podamos amar con un amor como el del Señor. Amar con esa pasión que realmente ama el Señor, por ejemplo, a la misma creación. Usted ve hoy cómo el planeta ha sido descuidado, ha sido maltratado. El corazón del ser humano ha dañado este planeta, sí, con sus obras, con sus proyectos, con sus invenciones, con el avance, el desarrollo. Pero ¿qué tal si nosotros tuviéramos ese mismo sentir de apasionamiento por lo que Dios mismo creó, que reflejan parte de ese mismo carácter de Dios? Entonces, hermanos, este mundo sería diferente. Hay que recordar, hermanos, eso sí, que somos seres caídos y que el hombre tiene la posición, a pesar de ser caído, a pesar de haber sido destituido de la gloria de Dios desde el Génesis, esa imagen del Señor puede ser restaurada en Cristo. Cada ser humano, por estropeada que tenga esa imagen de Dios en él por causa del pecado, de la enfermedad, debilidad o por cualquier circunstancia, todavía tiene la posición de haber sido creado a la imagen de Dios, y eso puede ser restaurado en Cristo Jesús. Yo te animo, hermano amado, yo te animo a que aceptes en tu vida al Creador, que aceptes en tu vida al Señor Jesucristo. Ábrele tu corazón, deja que el Señor restaure esa imagen verdadera en tu corazón. Y si tú ya conoces del Señor, esto es para la iglesia, para los hijos de Dios, si tú ya conoces, pero no has estado dando pasos de avanzar en tu vida en Él, pues este es el tiempo de rendirse y decirle: Señor, quiero ser más como tú. Tú me has creado a tu imagen, a tu semejanza. Hay muchas cosas en las que puedo ver en mi propia vida lo que tú eres, Señor. Ayúdame a dignificar
tu nombre. Claro que sí. Es una gran dignidad, hermanos, ser a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos considerarlos los unos a los otros. No podemos despreciar a otro ser humano, tal vez por ser pequeño, por ser un anciano, por estar enfermo, por tener algún problema, no sé, mental, o inclusive hasta a un niño no nacido. Nosotros debemos tomar en cuenta que el ser humano es la imagen de Dios. Mire, cuando esta imagen sigue siendo distorsionada, mal entendida, mal comprendida, posiblemente hasta lleguemos a pensar de que abortar está correcto, de que destruir esa creación de Dios valiosa sea correcto. Y tal vez terminemos tratándonos como animales primitivos, irracionales los unos a los otros. Qué bueno es tener en cuenta que hay un Dios maravilloso, hermanos amados, que nos guía, que nos perdona, que nos conduce, que realmente nos ilumina el camino. Mi Señor, estamos en tus manos. Vamos a orar. Mi Señor, estamos en tus manos. Gracias por este tiempo que nos permite reflexionar en tu preciosa palabra. Mi Señor, gracias porque nos permite ser edificados con tu Santo Espíritu. Está clarísimo, mi Señor, que hemos sido creados de una manera especial, que hemos sido creados a tu imagen, a tu semejanza, que el pecado nos ha distorsionado todo eso, mi Señor, pero que gracias a mi Señor Jesucristo, a su obra maravillosa en la cruz, yo he sido restaurado, mi Señor, puedo ver algunas cosas tuyas a través de mi propia vida. Sí tengo mis errores, sí tengo mis luchas, mi Señor, pero me pongo en tus manos para seguir adelante. Quiero ser un buen testimonio de lo que tú eres, de lo que tú haces, de la obra que tú haces, mi Señor. Y ahí estoy, en tus manos. Ahí estamos en tus manos como tu pueblo, mi Señor. Gracias por este tiempo. Y iglesia amada, es bendecida, son bendecidos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Nos estamos viendo en otro momento. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.